En el corazón de México, un país lleno de historia, tradiciones y profundas raíces espirituales, la lucha por definir el valor de la vida humana se ha intensificado en los últimos años. La legislación moderna ha avanzado rápidamente en la legalización del aborto, presentando un escenario donde las decisiones individuales parecen chocar con las convicciones morales y religiosas que han sido transmitidas de generación en generación. En esta coyuntura, muchas voces se alzan desde diferentes frentes, cada una defendiendo sus principios y perspectivas con fervor. Sin embargo, en medio de este torbellino de opiniones y debates legales, surge una pregunta que va más allá de la simple legalidad. ¿Hasta qué punto puede la fe y la moralidad moldear el destino de vidas humanas? Este no es un conflicto aislado ni una discusión meramente política. Se trata de una confrontación profunda, donde las creencias espirituales y los valores morales se ponen a prueba frente a leyes que parecen avanzar sin considerar las implicaciones éticas y emocionales que estas decisiones generan en la vida de las personas. La historia del pueblo mexicano está marcada por una fe arraigada en la tradición católica, una fe que enseña la santidad de la vida desde el momento de la concepción y que invita a una reflexión sobre la dignidad de cada ser humano. Pero en un tiempo de cambios rápidos y confrontaciones públicas, esa misma fe se ve confrontada con realidades complejas, mujeres que enfrentan decisiones difíciles, familias que luchan por entender y acompañar, comunidades que intentan encontrar un equilibrio entre sus creencias y las leyes del Estado. En este contexto, la Iglesia Católica en México responde con pasión y convicción, no solo desde un discurso legal o político, sino desde una profunda convicción espiritual que busca defender la vida en su sentido más sagrado. La lucha que se libra en las calles, en los tribunales y en los corazones de las personas no es solo una batalla por la ley, sino por la percepción misma del valor de la existencia humana. La imagen de una mujer en busca de orientación, rodeada de una comunidad que respeta y acompaña, refleja esa tensión entre la compasión y la firmeza, entre el amor y la justicia. En sus ojos se puede leer la incertidumbre, el miedo, pero también la esperanza de encontrar respuestas que vayan más allá de lo legal, respuestas que toquen la raíz de su moral y su fe. Al avanzar en esta historia, nos adentraremos en un debate que no se limita a lo jurídico, sino que penetra en las fibras más profundas del alma humana, cuestionando qué significa realmente valorar la vida cuando las circunstancias parecen desbordar toda lógica. La lectura de pasajes bíblicos que desafían percepciones, la reflexión sobre la dignidad de cada vida y los testimonios reales de quienes enfrentan decisiones extremas se entrelazarán en un relato que invita a no solo entender, sino a sentir. Porque en el fondo, este es un asunto que trasciende las leyes y las ideologías. Toca la esencia misma de lo que somos como seres humanos, de nuestra capacidad de amar, de respetar y de confiar en que la vida, en todas sus formas, es un don sagrado. El camino que recorreremos en las próximas páginas es uno de confrontación y reflexión, un sendero en el que las voces de diferentes experiencias y conocimientos se cruzarán en busca de respuestas honestas y profundas. La historia que se va a contar no busca ofrecer soluciones rápidas ni respuestas absolutas, sino abrir un espacio para cuestionar, para comprender y, sobre todo, para despertar una conciencia que trascienda lo superficial. En estos tiempos de cambios y confrontaciones, lo que está en juego no es solo una ley, sino la percepción misma de la vida y la fe que la sustenta. Aquí comienza un recorrido que invita a mirar más allá de las apariencias, a escuchar voces que claman por justicia y misericordia, y a reflexionar sobre el papel que la fe puede jugar en la formación del destino de vidas humanas. La profunda relación entre la fe y la moralidad no se limita a una simple creencia personal, sino que actúa como un filtro, a través del cual muchas decisiones cruciales se toman en la vida. La percepción de qué es correcto o incorrecto, justo o injusto, se nutre de valores arraigados que, en muchas ocasiones, provienen de una convicción espiritual que trasciende las leyes humanas. En situaciones donde la ley parece avanzar en una dirección que contradice estos principios, la verdadera prueba consiste en mantener la integridad moral sin ceder a la presión social o política. La fe, en estos momentos, actúa como un ancla,
recordándonos que la verdadera justicia no siempre se refleja en el papel, sino en la conciencia interna y en la coherencia con los valores que profesamos. Ahora, considere cómo esto se traduce en la realidad cotidiana de muchas mujeres que enfrentan decisiones extremas. La batalla interna no se reduce a un dilema legal, sino que involucra una lucha profunda entre lo que la conciencia dictamina y las circunstancias adversas. La fe, en estos casos, se convierte en una guía que ayuda a reafirmar el valor de la vida, incluso cuando las voces externas intentan minimizarla o desvalorizarla. La reflexión bíblica que invita a reconocer la dignidad de cada ser humano, desde su concepción, se vuelve un faro que ilumina la oscuridad de las dudas y el temor. La oración y la meditación en estas escrituras fortalecen la convicción de que defender la vida no es solo una postura moral, sino un acto de obediencia a un mandato divino que trasciende las leyes humanas y las modas sociales pasajeras. En contraste con una visión utilitarista que reduce la vida a una opción o a un problema, la perspectiva de la fe recalca que cada existencia humana posee un valor intrínseco e inalienable. La existencia no se mide por circunstancias externas, sino por un propósito divino que, en ocasiones, puede parecer incomprensible para la mente limitada. Aquí radica una paradoja. Mientras el mundo secular puede argumentar que la decisión de interrumpir un embarazo responde a derechos individuales, la visión espiritual sostiene que toda vida, por sí misma, refleja la imagen de Dios, y por ello merece protección y respeto. La fe, en consecuencia, desafía la lógica pragmática que busca justificar la muerte, reafirmando que la verdadera justicia consiste en valorar la vida en toda su plenitud y complejidad. Otra dimensión que merece atención es la influencia del ejemplo personal en la construcción de una cultura que honre la vida. La coherencia entre lo que uno cree y lo que actúa se convierte en un testimonio vivo que puede impactar a quienes rodean. No basta con proclamar principios. Es necesario vivir en consonancia con ellos, incluso en medio de presiones o amenazas. Cuando una madre, una abuela o una joven decide mantenerse firme en su convicción de que toda vida es sagrada, esa decisión se transforma en un acto de evangelización silenciosa que inspira a otros a reconsiderar sus propias creencias. La historia de muchas personas que han optado por defender la vida frente a circunstancias adversas revela que su fe les concede una fortaleza sobrenatural para afrontar la tormenta, y que su ejemplo puede sembrar un cambio profundo en la cultura en la que viven. A su vez, la dimensión comunitaria fortalece aún más la convicción. La unión de creyentes que comparten una misma visión sobre el valor de la vida crea una red de apoyo que no solo ofrece consuelo, sino también una fuerza colectiva capaz de desafiar las leyes injustas. La comunidad de fe actúa como un escudo y una herramienta de resistencia, promoviendo acciones concretas que reflejen la misericordia y la justicia divina. La solidaridad en estos momentos difíciles no solo refleja la enseñanza de Cristo, sino que también confirma que la moralidad fundamentada en la fe es una fuerza transformadora, capaz de influir en la legislación y en la percepción social del valor de la vida. Finalmente, es importante reconocer que este compromiso no es un acto aislado, sino una vocación que implica sacrificio, perseverancia y amor desinteresado. La fe no exime a nadie de enfrentar la incomprensión o el rechazo, pero otorga una perspectiva eterna que trasciende los daños temporales. La lucha por la vida, en todos sus niveles, se convierte en una expresión concreta de la confianza en la promesa divina, en la certeza de que cada vida, por insignificante que parezca, tiene un propósito que solo la mirada de Dios puede comprender en su totalidad. La verdadera fortaleza reside en aceptar que, en medio de la adversidad, la voz de Dios llama a ser defensores de la vida, no solo por una obligación moral, sino como un acto de amor que refleja la fidelidad a su voluntad y la esperanza en su promesa de redención. El valor de la vida no puede limitarse a una simple declaración moral. Requiere una comprensión más profunda que desafíe las estructuras sociales y culturales que a menudo la minimizan. La fe, en su forma más auténtica, no solo invita a reconocer la santidad del ser humano en abstracto, sino que también requiere una acción concreta que trascienda las palabras.
La verdadera moralidad, entonces, se manifiesta en gestos cotidianos de respeto y protección hacia quienes están en situación de vulnerabilidad, incluso cuando ello implique confrontar las corrientes dominantes o desafiar las leyes injustas. La protección de la vida se convierte en un acto de resistencia frente a una cultura que, en ocasiones, relativiza la existencia en favor de intereses económicos, políticos o ideológicos. La fe de quienes se empeñan en defender la vida desde su raíz espiritual se traduce en una lucha constante contra esa tendencia, afirmando con firmeza que cada persona, independientemente de sus circunstancias, lleva en sí la imagen divina que merece ser honrada y cuidada. Asimismo, en el escenario de decisiones difíciles, la percepción de la vida como un proceso en constante crecimiento y transformación resulta fundamental. La visión bíblica no solo afirma la dignidad del ser humano desde la concepción, sino que también insiste en que cada vida tiene un destino y un propósito, que por muy oscuro o incierto que parezca en ciertos momentos, está en manos de Dios. La lucha por proteger esa vida, entonces, no se limita a un acto momentáneo, sino que implica una responsabilidad continua de acompañar, sostener y ofrecer esperanza a quienes enfrentan la desesperanza. La comunidad de fe, en este contexto, se vuelve un refugio donde las historias de quienes desean dar un giro a su destino se entrelazan con la convicción de que nadie está fuera del alcance de la misericordia divina. La acción solidaria y compasiva, por tanto, se convierte en un reflejo palpable del amor de Dios que busca restaurar y redimir en medio de las heridas humanas. Otra dimensión que merece atención es la capacidad de la fe para ofrecer una perspectiva de eternidad frente a las crisis temporales. La visión espiritual no solo mira hacia el presente, sino que se proyecta hacia un futuro donde la justicia divina prevalece. Esto requiere que quienes creen tengan la valentía de desafiar las voces que promueven la impunidad o la indiferencia frente a la pérdida de vidas humanas. La esperanza no es una ilusión, sino un acto de fe que recalca que la vida, por muy frágil que parezca en estos momentos, está en las manos del Creador. En este sentido, cada acción de defensa y cada palabra de aliento se convierten en semillas que, en el tiempo, podrán florecer en una cultura que respete la vida desde sus raíces más profundas. La percepción de una vida eterna no solo fortalece la resolución moral, sino que también enraiza la lucha en una convicción que trasciende las circunstancias inmediatas, reafirmando que lo que verdaderamente importa es la eternidad que Dios reserva para cada uno. Es importante también considerar cómo la fe puede transformar la percepción del sufrimiento y del dolor en una oportunidad de crecimiento espiritual. La experiencia de dolor, en muchas ocasiones, puede parecer insuperable, pero la mirada de fe revela que incluso en las heridas más profundas hay una oportunidad para encontrarse con la misericordia divina. La cruz, símbolo de sacrificio y redención, enseña que el sufrimiento no es el fin, sino un medio para acercarse más a Dios y comprender la profundidad de su amor. En este proceso, quienes defienden la vida deben recordar que no están solos en esa lucha, sino que cuentan con la presencia constante de un Dios que también sufrió por la humanidad. La aceptación del dolor, en lugar de negarlo, permite transformar esa experiencia en un acto de fe que reafirma la dignidad de cada vida, incluso en los momentos más oscuros. La resistencia, entonces, se convierte en una expresión de esperanza que desafía las fuerzas que pretenden reducir la existencia a una simple estadística o una opción desechable. Finalmente, la percepción de la vida como un acto de fe activa requiere que cada creyente se convierta en un testigo vivo de los valores que defiende. La coherencia entre lo que se cree y lo que se actúa es la piedra angular para influir en la cultura y en las leyes. La vida no solo debe ser valorada en el núcleo de la conciencia individual, sino también en la acción social que refleja esa convicción. La lucha por la protección de la vida, en toda su extensión, demanda una presencia constante y comprometida, que desafíe las corrientes que buscan deshumanizar y reducir al ser humano a una mera función o utilidad. La fe, en este escenario, no es solo un refugio espiritual, sino una fuerza transformadora que moviliza corazones y mentes para construir un mundo donde la vida sea respetada desde su raíz más profunda,
enfrentando con coraje y amor las adversidades que amenazan su dignidad. En el entramado de decisiones humanas, la percepción de la vida como un acto de fe activa implica que cada acción, cada palabra y cada pensamiento deben reflejar una profunda convicción en la dignidad inherente a toda existencia. Cuando una comunidad asume esta responsabilidad, no solo se trata de defender una idea abstracta, sino de convertir esa creencia en un modo de vida que impacta directamente en las circunstancias concretas. La forma en que una sociedad trata a sus más vulnerables revela la profundidad de su compromiso con los principios espirituales que profesan. En la práctica, esto significa que los creyentes deben estar dispuestos a involucrarse en acciones que desafíen las dinámicas de indiferencia o apatía que a menudo parecen imperar en los sistemas sociales y legales. La verdadera valentía se manifiesta cuando, en medio de un entorno que favorece la despersonalización, alguien decide intervenir con compasión y firmeza para proteger a los indefensos, conscientes de que esa decisión refleja la presencia activa del amor divino en sus vidas. Asimismo, hay que entender que la defensa de la vida no se limita a un acto puntual, sino que requiere una transformación interna que permea todos los aspectos del carácter. La fe que motiva estas acciones no debe ser superficial ni circunstancial. Debe arraigarse en una renovación constante del espíritu, en una disposición a escuchar y comprender las historias que llevan heridas invisibles. La empatía se vuelve un instrumento poderoso, capaz de abrir nuevos caminos en la percepción del otro, permitiendo que las circunstancias ajenas dejen de ser simples hechos y se conviertan en llamadas urgentes a la misericordia. Cuando alguien logra conectar con esa sensibilidad, deja de ver a la persona en su condición de número o problema, para reconocer en ella una imagen del Creador que clama por ser respetada y valorada. La conciencia de esta realidad impulsa a actuar con un compromiso que trasciende los discursos, transformándose en un estilo de vida que irradia justicia y amor. Desde otra perspectiva, la percepción de la vida como un acto de fe activa también exige una comprensión más profunda del papel de la esperanza en medio de la adversidad. La esperanza no es una ilusión ingenua, sino una fuerza que impulsa a seguir luchando incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Es como una vela que, en medio de una tormenta, se mantiene encendida, iluminando el camino y recordando que la oscuridad no es la última palabra. Cuando se trata de proteger la vida, esta esperanza se traduce en la confianza de que las acciones realizadas con fidelidad a los principios divinos no son en vano. Cada pequeño acto de resistencia, cada oración que clama por justicia, cada gesto de apoyo a las mujeres que enfrentan decisiones extremas, se unen en una corriente poderosa que puede transformar corazones y realidades. La esperanza, en este sentido, no solo fortalece la perseverancia, sino que también aviva la fe en que la justicia de Dios prevalecerá en su tiempo perfecto. Otra dimensión que se abre ante quienes asumen esta visión es la responsabilidad de sembrar un cambio cultural desde la raíz. La transformación social no se logra únicamente con leyes, sino con la creación de una mentalidad que valore la vida desde su concepción hasta su fin natural. Esto implica educar en la verdad, en la misericordia y en la compasión, desde las aulas hasta los hogares, en cada rincón donde se cultiven valores sólidos. Es necesario que cada creyente se convierta en un ejemplo vivo de coherencia, demostrando que la fe en la vida verdadera se traduce en acciones concretas que desafían las corrientes que buscan banalizarla o reducirla a un simple derecho individual. La influencia de estos testimonios, cuando son genuinos, puede reconfigurar mentalidades, abrir corazones cerrados y sembrar semillas de transformación que florecerán en una cultura de respeto y protección hacia toda forma de vida humana. La responsabilidad, entonces, no recae únicamente en las instituciones, sino en cada uno de nosotros, en nuestra capacidad de ofrecer un testimonio vivo de que la fe en la vida es también una llamada a la acción. Para concluir, es importante entender que esta lucha es, en última instancia, una confrontación con las propias convicciones internas. La verdadera fuerza para defender la vida proviene de una relación personal con Dios, que llena el alma de paz y valor para afrontar cualquier desafío. La fe no es un refugio pasivo,
sino un motor que impulsa a actuar con determinación y amor. La certeza de que cada vida tiene un propósito divino debe inspirar a los creyentes a ser agentes de cambio, a ser voces que claman en medio del silencio y a ser manos dispuestas a ayudar en medio del caos. La fidelidad a estos principios, en definitiva, transforma no solo el destino de las vidas que buscamos proteger, sino también la propia existencia, convirtiendo cada acto de defensa en una expresión palpable del amor de Dios en el mundo. En ese compromiso se revela la verdadera naturaleza de la fe, una fuerza que no solo cree en la vida, sino que trabaja incansablemente para que esa vida sea celebrada, respetada y vivida en plenitud. La verdadera fuerza de una convicción arraigada en la fe se revela cuando se traduce en acciones concretas que desafían las circunstancias adversas y las presiones externas. En un contexto donde la cultura dominante tiende a relativizar la vida, quienes actúan con determinación y coherencia están operando en un nivel de resistencia que va más allá de la mera palabra. Es en ese compromiso activo donde se manifiesta la verdadera autoridad de la creencia en un Dios que es fuente de vida y esperanza. No basta con sostener ideas en la mente o pronunciar discursos, sino que se requiere que la acción sea un reflejo de esa confianza inquebrantable en que cada vida, por pequeña o vulnerable que parezca, lleva un propósito divino. La consistencia entre lo que se cree y lo que se realiza se vuelve, en estos momentos, un acto de fe que puede transformar corazones y abrir nuevas perspectivas en quienes observan desde afuera. Ahora, considere cómo esto se traduce en la práctica cotidiana. Cuando una madre decide acompañar a su hija en decisiones difíciles, más allá del consejo moral, está manifestando con hechos que la vida, en su totalidad, merece protección, sin condiciones. Cuando un líder comunitario organiza encuentros y recursos para apoyar a mujeres en crisis, está enraizando su fe en la justicia y misericordia en acciones visibles. Estas decisiones no solo fortalecen la voluntad individual, sino que también generan un efecto multiplicador en las redes sociales y culturales. La coherencia en estos gestos actúa como un catalizador que puede romper la corriente de indiferencia que a veces domina en amplios sectores sociales. La constancia en defender la vida en medio de la lucha diaria, en la que la frustración y la desesperanza podrían tentar a abandonar, demuestra que la verdadera fe no es un refugio pasivo, sino un compromiso activo con el amor divino. Otro aspecto a considerar es cómo la percepción del sacrificio se transforma cuando se ve desde una perspectiva de la fe. La entrega personal, en estos casos, no se ve como una pérdida, sino como una inversión en un bien superior que trasciende lo material. La imagen de quienes arriesgan su propia seguridad o bienestar, poniendo sus recursos y tiempo en apoyar a quienes enfrentan decisiones extremas, refleja una comprensión profunda de que la vida no es solo un valor individual, sino un don que se comparte en comunidad. La verdadera fortaleza radica en la convicción de que cada acto de servicio, por pequeño que parezca, se convierte en un acto de adoración y fidelidad a Dios. Por eso, en momentos en que la cultura secular intenta minimizar la importancia de la acción, quienes actúan con fe se convierten en testimonios vivos de que el amor y la justicia no son solo ideales, sino realidades que se encarnan en hechos tangibles. Asimismo, es crucial reconocer cómo la fe puede dar una visión más amplia y profunda al sufrimiento y a las dificultades. La experiencia dolorosa, cuando se enfrenta con la mirada puesta en lo divino, deja de ser solo una carga y se convierte en una oportunidad de redención. La figura de Cristo en la cruz, que sufrió por amor a toda la humanidad, ejemplifica que el sacrificio puede ser un medio para alcanzar la mayor expresión de misericordia. Desde esta perspectiva, cada lágrima, cada sacrificio personal, se vuelve un acto de confianza en que la justicia de Dios prevalecerá en su tiempo. La aceptación del dolor, en vez de negarlo, permite que la persona se vuelva un canal para la gracia, dando testimonio de que la esperanza en la resurrección puede transformar incluso las heridas más profundas en símbolos de victoria. Por eso, quienes creen en la vida eterna comprenden que sus esfuerzos en favor de la vida presente no son en vano, sino semillas que germinarán en un horizonte de justicia divina y misericordia infinita. Por último, no menos importante, la percepción de la vida como un acto de fe activa requiere que cada creyente vea sus decisiones como parte de un plan mayor.
La lucha contra la cultura que desvaloriza la vida exige que cada uno asuma un rol de liderazgo en su entorno, promoviendo cambios que reflejen la verdadera dignidad humana, la coherencia en la acción, la oración constante y la presencia en los momentos clave hacen que la fe deje de ser solo una creencia personal para convertirse en una fuerza transformadora en la sociedad. La influencia de quienes actúan con convicción puede sembrar una semilla de esperanza en corazones que quizás hoy están dormidos ante la gravedad de la situación. La verdadera misión de la fe, en estos casos, no es solo mantenerla en silencio, sino llevarla a la acción, demostrando que la vida, en toda su extensión, es un tesoro que merece estar protegido y honrado en cada rincón de la comunidad. Solo así, en la coherencia entre la creencia y la acción, se cumple verdaderamente el mandato divino de amar y respetar la vida en todas sus formas. Ahora, reflexiona sobre cómo la percepción de la vida como un acto de fe activa se manifiesta en la forma en que enfrentamos los momentos de crisis personal y social. No es suficiente con tener una convicción interna. Esa fe debe traducirse en acciones que desafíen las circunstancias adversas, incluso cuando parecen insuperables. Por ejemplo, en comunidades donde la violencia o la desesperanza se han arraigado, quienes permanecen firmes en su compromiso por la vida muestran que la esperanza puede consolidarse en gestos concretos de resistencia. No se trata solamente de orar o de mantener una actitud pasiva, sino de involucrarse en actividades que cambien realidades, organizar campañas de apoyo, brindar acompañamiento a quienes están en riesgo, o simplemente ofrecer una palabra de consuelo a quien más lo necesita. La fe activa no permite que el temor o la apatía dominen, sino que impulsa a actuar en coherencia con la convicción de que toda vida tiene un propósito y merece ser defendida con valentía. Además, esta visión exige una transformación interna profunda que desafía nuestras propias seguridades para abrirnos a la vulnerabilidad y la empatía. Cuando alguien realmente comprende que la vida no es solo un derecho, sino un don que requiere cuidado constante, la forma en que se relaciona con su entorno se vuelve más consciente y comprometida. Es en los pequeños detalles donde se revela esta postura. Al escuchar sin juzgar, al ofrecer ayuda sin condiciones, al priorizar la dignidad del otro sobre intereses propios. Esa actitud no solo refleja una fe genuina, sino que también inspira a quienes nos rodean, creando un efecto multiplicador que puede transformar incluso ambientes hostiles o indiferentes. La verdadera fortaleza, en este sentido, no radica en la imposición o en la fuerza, sino en la capacidad de sembrar actitudes de respeto y misericordia que germinen en la conciencia social. Consecuentemente, la percepción de la vida como un acto de fe activa también requiere que cuestionemos nuestras propias motivaciones internas. La coherencia entre lo que se proclama y lo que se vive se vuelve un requisito indispensable. Por ejemplo, alguien que defiende la vida con palabras, pero actúa con egoísmo o indiferencia en su día a día, termina siendo un testimonio vacío. La auténtica transformación sucede cuando cada decisión diaria refleja un compromiso profundo con principios que trascienden los intereses personales. Esto implica, en la práctica, aprender a escuchar las historias de quienes han sido excluidos, aceptar que nuestra comodidad no puede estar por encima de la dignidad del otro, y reconocer que en cada acto de amor se refleja la presencia de Dios. La vivencia de estos valores, en la cotidianidad, fortalece la conciencia de que no existe diferencia entre la fe que se profesan y la vida que se vive. Otra faceta importante de esta actitud es la capacidad de ver más allá de las circunstancias inmediatas, adoptando una perspectiva de eternidad. La verdadera fe en la vida, en su dimensión más profunda, nos invita a comprender que cada existencia, por frágil que parezca, es un capítulo en la historia que Dios está escribiendo. Cuando uno internaliza esto, deja de centrarse únicamente en los resultados visibles y empieza a confiar en que las semillas plantadas en actos de amor y justicia germinarán en su tiempo. La paciencia y la perseverancia se vuelven virtudes esenciales, porque entienden que lo que se construye con fe requiere tiempo y esfuerzo. Si en medio de las dificultades alguien mantiene esa visión, su actitud se transforma en un acto de esperanza que puede inspirar a otros a seguir adelante.
convencidos de que la justicia divina, aunque a veces tarda, siempre llega. La confianza en que cada vida tiene un propósito eterno derriba miedos y desilusiones, fortaleciendo la determinación de no rendirse. Por último, no podemos olvidar que esta percepción del acto de fe requiere también una apertura constante a la renovación y al aprendizaje. La vida misma, con todos sus matices y desafíos, nos invita a crecer en comprensión y en amor. La humildad de reconocer que no tenemos todas las respuestas, pero sí un Dios que guía y fortalece, impulsa a seguir avanzando en la lucha por la dignidad humana. La experiencia de la misericordia de Dios en nuestra propia historia nos motiva a ser instrumentos de esa misma misericordia para otros. Es en esa actitud de apertura, en esa disposición de aprender y adaptarse, donde se revela la verdadera fuerza de la fe activa. La vida, entonces, se vuelve un campo donde sembrar valores, donde cada acto de respeto y amor es una semilla que puede florecer en un mundo más justo y humano, reflejo de la presencia de Dios en medio de nosotros. Al contemplar el camino recorrido en este diálogo de ideas y reflexiones, emerge con nitidez la imagen de una trama tejida con hilos invisibles pero profundamente presentes. Cada pensamiento, cada revelación, parece converger en un centro que, si bien no ostenta la forma de una conclusión definitiva, sí ofrece una especie de mapa que revela la complejidad y la belleza de una verdad que trasciende las palabras. La percepción del valor de la vida, en su dimensión más profunda, no es un simple concepto estático, sino un movimiento constante que se despliega en la interacción de la fe, la moralidad y las acciones humanas. Es como una corriente subterránea que, aunque invisible a simple vista, alimenta y nutre cada decisión y cada acto de amor, justicia o misericordia. En ese flujo, las ideas que hemos explorado parecen multiplicarse y enriquecerse, formando un mosaico que invita a la contemplación y a la interiorización. En ese sentido, las ideas no se presentan como fragmentos aislados, sino como partes de un todo que se va configurando en cada momento de nuestra reflexión. Lo que en un principio pudo parecer una simple batalla de opiniones o una discusión sobre leyes y principios, se revela como un entramado mucho más profundo, donde cada elemento, la justicia, la misericordia, la esperanza, la fidelidad, se entrelaza para formar un tapiz que refleja la complejidad de la condición humana y su relación con lo divino. La vida, en su esencia, emerge como una experiencia que requiere ser vivida con atención plena, con un compromiso sincero que trascienda las apariencias y que busque captar la verdad que late en el corazón de cada ser creado. Es como si toda esa reflexión fuera una especie de espejo en el que podemos reconocernos, entendernos y prepararnos para lo que está por venir. A medida que avanzamos, la percepción se vuelve más nansa de las fronteras que separan la razón de la emoción, la justicia de la misericordia, la tradición de la innovación. En ese cruce de caminos, la comprensión de que cada acción de fe se convierte en un acto de creación y de conquista espiritual queda claramente establecida. La vida, en última instancia, no es un dato que se recibe pasivamente, sino un desafío que pide ser asumido con valentía, amor y coherencia. La visión de un mundo donde la justicia y la compasión se entrelacen se vuelve cada vez más tangible, no como un ideal lejano, sino como una meta que se va construyendo día a día en los corazones dispuestos a escuchar la voz de la conciencia y la misericordia divina. La duda y la incertidumbre, lejos de paralizar, se convierten en oportunidades para profundizar en la fe y en la acción consciente, como quien navega por un río caudaloso y sabe que, si bien el trayecto puede ser desafiante, el destino final vale cada esfuerzo. En ese proceso de convergencia, la imagen que se proyecta es la de un sendero que se va delineando con la luz tenue de la esperanza y el compromiso, una senda que invita a seguir avanzando con confianza en la promesa de que la verdadera justicia comienza en el interior de cada alma. La percepción de que la vida es un don que exige ser protegido y promovido desde la raíz espiritual se vuelve una brújula que orienta no solo las decisiones individuales, sino también las acciones colectivas.
La integración de estas ideas no es solo un ejercicio mental, sino un acto de entrega que transforma la percepción y la actitud frente a los desafíos. En esa integración, encontramos la fuerza para continuar, conscientes de que cada paso dado en la dirección correcta es una semilla plantada en la tierra fértil de la esperanza. La visión que emerge no es la de un futuro predestinado, sino la de un presente en el que cada acto de fidelidad y amor construye, con paciencia y fe, un mundo más justo y humano. En definitiva, la riqueza de estos pensamientos nos invita a mirar más allá de lo superficial, a reconocer que la verdadera justicia y la auténtica misericordia nacen de una conexión profunda con lo divino en el interior de cada uno. La reflexión nos conduce a entender que, en medio de las incertidumbres y los desafíos, la certeza de que la vida tiene un propósito sagrado nos fortalece y nos anima a seguir sembrando semillas de amor y justicia. Como quien ajusta las velas en medio del viento, debemos aprender a orientar nuestras acciones con la confianza de que, aunque el camino sea arduo, la luz de la fe y la esperanza ilumina cada paso. Y así, en esa unión de ideas, se va formando la imagen de un destino que no solo se espera, sino que también se construye, con cada decisión, con cada acto de amor inspirado en la verdad eterna, que nos llama a ser custodios de la vida en todas sus formas. Al final de este recorrido, lo que queda en nuestro corazón es la profunda convicción de que la vida no es solo un derecho, sino un acto de fe que se vive en cada decisión, en cada mirada y en cada acto de amor que emprendemos. La verdadera práctica de ese compromiso no comienza en las leyes o en las palabras, sino en la intención sincera de reconocer en cada ser humano una imagen viva del Creador. Es allí donde la moralidad se vuelve acción concreta, donde la esperanza se transforma en un acto de resistencia, y donde la fe se refleja en la valentía de defender aquello que, en su esencia, trasciende toda lógica terrenal. La vida, en toda su complejidad, nos invita a ser guardianes de un misterio sagrado que exige nuestra entrega, nuestra empatía y nuestra perseverancia. No se trata solo de evitar el rechazo o la indiferencia, sino de comprender que cada vida que defendemos es una semilla que puede germinar en un mundo más justo, más compasivo y más alineado con la voluntad divina. La entrega diaria, el acto de acompañar en la adversidad y la coherencia en nuestros principios son la verdadera proclamación de nuestra fe activa. La lucha por la dignidad no es solo una manifestación externa, sino una expresión profunda de lo que somos en lo más íntimo, seres llamados a reflejar el amor y la justicia de Dios en medio de un entorno que muchas veces parece desafiar esa misión. La esperanza no es solo una ilusión, sino un acto de confianza en que, aun en las circunstancias más oscuras, la luz del amor divino puede brillar a través de nosotros, renovando corazones y transformando realidades. En ese proceso, se nos revela que la vida no puede reducirse a una mera elección, sino que exige una respuesta que nace desde el interior, desde la certeza de que cada existencia es un acto sagrado, un capítulo en la historia que Dios escribe con misericordia y justicia. La verdadera transformación comienza en el corazón, en la disposición de escuchar la voz de Dios que nos llama a ser custodios de esa vida que, aunque frágil, lleva en sí misma la promesa de la eternidad. La fe, entonces, no solo fortalece nuestra esperanza, sino que nos impulsa a actuar con valentía, a desafiar las corrientes que intentan desvalorizar la dignidad humana y a sembrar semillas de amor donde más hacen falta. La práctica auténtica comienza en ese acto de fidelidad cotidiana, en esa decisión de poner la vida del otro en el centro, como un reflejo vivo del amor divino que nos ha sido dado. Al cerrar este ciclo, llevamos con nosotros el reconocimiento de que todo acto de misericordia, toda decisión de defender la vida, es también una oportunidad de encontrarnos con lo divino. La lucha no termina, sino que se transforma en una misión continua, un llamado permanente a vivir con coherencia y amor. La historia de cada vida que defendemos nos recuerda que la verdadera justicia no solo se escribe en leyes, sino en los corazones dispuestos a arriesgarse por amor. La verdadera fuerza reside en la certeza de que, cuando actuamos desde la fe y la moralidad auténtica,
Estamos participando en el misterio de la creación, en esa obra de Dios que busca redimir y renovar en cada alma. La vida misma, en toda su belleza y fragilidad, nos invita a ser testigos de esa misericordia en acción, porque sólo así podremos dejar una huella imborrable en un mundo que clama por justicia, esperanza y amor divino. La verdadera práctica comienza ahora, en cada acto de fe, en cada acto de amor, en la convicción de que, si defendemos la vida con todo nuestro ser, estamos edificando un legado que trasciende el tiempo y refleja la gloria del Creador.